Bueno, como lo acabamos de escuchar de los analistas que estuvieron en el anterior panel, el país atraviesa una coyuntura retadora, digamos, por razones históricas en lo fiscal y también por razones de la coyuntura. En ese sentido, la idea es que discutamos en este panel cuál puede ser el papel del Congreso en ese proceso de crecimiento empresarial y para superar los retos pues, que atraviesa el país. Entonces yo quisiera empezar preguntándoles cómo creen ustedes que ha sido el papel o qué papel ha jugado el Congreso en toda esta coyuntura que atraviesa el país. ¿Ha sido responsable o debería tomarse más en serio todos estos retos fiscales que tienen un impacto sobre la vida de todos los colombianos? Adelante, representante. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues yo creo que muchas veces el Congreso es más técnico de lo que piensa el común de los colombianos. Sin embargo, la polarización sí ha afectado mucho la economía. Por ejemplo, miremos la ley de financiamiento, que pues hay un debate político, ley de financiamiento o ley tributaria. Esta ley busca recaudar alrededor de 12 billones de pesos, pero si nosotros quitamos la parte tributaria, podríamos estar pensando en recaudar unos 6 billones de pesos por otro lado, ¿sí? Digamos, aumentando la vigencia de esta regla fiscal un año para que, digamos, estemos en el mismo nivel que estamos ahorita. Teniendo en cuenta que otros gobiernos como el de Duque se les permitió un déficit hasta del 4% y pues aquí lo que estamos diciendo es no estar en déficit, pero no nos pidan estar en un momento de superávit cuando estamos en un enfriamiento económico. Entonces yo creo que por ejemplo la ley de financiamiento es algo que le sirve a las regiones, que es algo que le sirve al país. Hay un punto súper importante que es bajarle la renta a todas las empresas, particularmente a la pequeña y mediana empresa, pero estos descuentos de los impuestos a la productividad que son sumamente importantes, esto digamos que no lo dice la oposición. Entonces en general yo creo que hay muchos congresistas con los que uno puede tener estas discusiones técnicas, como el senador David Luna, que en varias ocasiones hemos tenido la oportunidad, pero sí creo que esa polarización del debate genera muchísimo pánico económico, genera una presión fiscal casi sin precedente, como los expertos lo acaban de decir. Ellos mismos acaban de decir, el petróleo va a llegar hasta el 60%, el Brent va a llegar al 60%. Entonces nosotros también deberíamos pensar cómo hacemos nosotros para bajarle a la calentura política para que esto no afecte la macroeconomía. Perfecto. Senador David Luna, de Cambio Radical. Adelante, por favor. Bueno, Narciso, primero muchas gracias por esta invitación a usted, a Forbes y a todos. Y segundo, si hay algo interesante y valioso en los debates económicos es que la evidencia supera a la política, gracias a Dios. Entonces, en ese sentido, cuando uno se basa en los datos y en los números, pues puede ver con absoluta claridad que estamos pasando por un momento muy crítico, particularmente en el sector salud, en el sector energético y en el sector de orden público. Y eso pues tiene una afectación muy compleja desde el punto de vista estratégico, tanto interno como externo. Externo, lo leímos esta mañana con el informe de JP Morgan, que propiamente no es una institución filosófica o una institución política, que señala que hay unos gravísimos riesgos para la economía colombiana, principalmente el del incumplimiento de la regla fiscal y, en segundo lugar, el de los papeles o bonos colombianos que van a perder un valor muy complejo si no se toman medidas urgentes. En segundo lugar, una cosa es ser alarmista y otra cosa es ser realista. Y cuando acá se opina, pues se dice que lo que estamos es generando polarización. No. Yo pienso totalmente distinto al señor presidente, el doctor Gustavo Petro, desde el punto de vista económico, y creo yo que esos llamados de atención son importantes porque posiblemente los pueden corregir. El Comité de la Regla Fiscal acaba de señalar hace unos minutos que el presupuesto de 2025 puede tener un hueco de más de 30 billones de pesos. Eso basado, por supuesto, en la incertidumbre de la discusión de la reforma tributaria
que yo anuncio por segunda vez votaré negativamente, pero sobre todo por el aumento de gasto público que en estos momentos hace que los presupuestos o en su defecto las apuestas de la DIAN no sean realistas. Entonces, en ese sentido, tenemos que pensar cómo vamos a enfrentar no solamente el 2025, sino los próximos 5 o 7 años del país. Yo creo que Colombia tiene que llegar al momento de tomar decisiones radicales y complejas. Primero, debe congelar su presupuesto, por lo menos en los próximos 4 años. Y no puede seguir pensando que el presupuesto es ilimitado porque la billetera del ciudadano es ilimitada. Y segundo, tiene que hacer un esfuerzo muy grande para determinar dónde está su balanza comercial y de alguna manera poderla generar o en su defecto defender. Entonces, yo sí siento que en el Congreso hay debates muy interesantes y sobre todo muy valiosos, porque cuando se discute con respeto, pues se puede profundizar eventualmente las soluciones. Gracias, senador. Representante, todos los gobiernos tienen buenas intenciones y evidentemente cometen errores, Duque, Santos, etcétera. Y pues este no ha sido la excepción. Ustedes desde el pacto, ¿cuáles consideran, o sea, qué creen que se puede enderezar de cara al futuro, digamos, para generar más certidumbre en el sector privado, que como se ha dicho ya aquí en otros eventos, pues está paralizando sus decisiones o postergando sus decisiones de inversión? Entonces, ¿qué autocrítica o cómo analizan ustedes lo que ha sido la relación gobierno-sector privado y lo que podría venir a futuro? Muchas gracias, Narciso. Antes de continuar con tu pregunta, quisiera comentar en algunos puntos que expuso el senador. Primero, sí, las cifras no mienten y hoy mismo pudimos ver cómo la economía creció un 2%. Esto es más que México, esto es más que Corea del Sur. La agricultura creció un 10%. Entonces, pues nosotros lo que vemos es que la economía está creciendo bien. Creció la administración pública un 4%. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que la inversión pública y que el Estado tenga plata para invertir en economía contracíclica sí funciona, y también lo hemos visto en realidades, digamos, en otros países. Ahora, ¿qué es la regla fiscal? Pues la regla fiscal es una ley de no hace mucho tiempo donde decíamos tenemos que parar el endeudamiento y el país no se puede seguir endeudando. Entonces le poníamos un límite al gasto público. En un momento, digamos, empezamos alrededor del 5%, del 4%, no me acuerdo bien, y cada año se le ponía una meta más estricta a los gobiernos, ¿sí? ¿Qué pasó? Que en este gobierno llegó el momento más estricto. Uno de los panelistas anteriores lo decía. Entonces ahora tenemos una regla fiscal que espera que el próximo año haya un superávit. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Hay un enfriamiento de la economía, digamos, en todas las economías. Nosotros estamos creciendo, digamos, un poquito abajo de Chile, pero realmente estamos creciendo a un buen nivel, y en un momento de enfriamiento no podemos pedirle a este gobierno que haya un superávit porque necesitamos la plata de inversión. Ahora, ¿yo qué digo cuando hablo de la polarización? La Comisión de Crédito Público, ustedes van, los congresistas no llegan a permitirle al gobierno negociar la deuda pública, que es algo supremamente importante para que el gobierno pueda funcionar. Entonces la regla fiscal pues no es una camisa de fuerza, también es un hecho no solo técnico sino político, que los congresistas están utilizando la regla fiscal para que este gobierno no pueda invertir. ¿En cuánto se espera que este gobierno, digamos, cuánto es la reducción del presupuesto que se espera para el próximo año? 50 billones. La mitad de inversión. ¿Por qué? Porque pues es que hay un sector político que no le interesa que este gobierno invierta en construcción. La construcción solo subió un 4%, mientras la agricultura subió un 10%. Ahora, que bajaron los hidrocarburos, pues yo sí creo que, digamos, este gobierno debería repensarse el tema del gas, pero estamos viendo que el Brent va a bajar y nosotros necesitamos diversificar la economía, porque entonces cuando tengamos un precio del petróleo en 60, ¿qué vamos a hacer? Pues tenemos el café, ¿sí? Ahora, también tú me decías, seamos autocríticos. ¿Cuál es mi mayor crítica? El tema de la industria, el INVIMA. El 60% de la industria colombiana pasa por el INVIMA y
aquí los trámites siguen siendo eternos, tenemos tramitadores estafando a los empresarios, no hay, por ejemplo, una oficina del INVIMA o de la DIAN abierta en puerto 24 horas. Entonces nosotros no solo necesitamos que crezca, digamos, el agro, sino también los productos con mayor valor agregado. Perfecto. Senador Luna, denos su opinión sobre cómo debería ser una agenda para el crecimiento en este momento que atraviesa el país. Mire, primero permítame manifestar mi total acuerdo con María del Mar en algo que parece pasar desapercibido y que tiene una importancia enorme, no para las billeteras, sino para nuestras familias y nuestra salud: el INVIMA. El INVIMA es tal vez una entidad que tiene una responsabilidad más que económica de sostenibilidad familiar y está hoy evidentemente en una crisis absurda, que donde no se entienda desde el punto de vista de salubridad y económica, vamos a llegar a una debacle muy compleja. Ese es el tipo de entidades y muchas otras que no se deben ideologizar, que necesariamente deben actuar con sentido común. En segundo lugar, a mí me preocupa mucho el tema de la soberanía energética colombiana. Después de 45 años, por primera vez en la historia, vamos a importar gas. Más que el ejercicio de importación, la pregunta es cómo va a afectar eso el recibo de cada una de las familias. Y si usted al tema del gas le suma, por supuesto, el de energía, pues comienza a generarse un cóctel explosivo donde claramente este país no puede estar dependiendo de San Pedro como pasó en la década de los 90, donde muchos de quienes están acá vivieron el apagón, pero muchos otros ni siquiera saben qué fue. Y en tercer lugar, yo sí creo, y en esto permítame insistirle, que una de las acciones responsables, más allá de la izquierda, de la derecha, del centro, es el sentido común. El presupuesto nacional, lo dijo uno de los analistas que nos antecedió en el uso de la palabra, no puede estar y no puede seguir estando, y esto no es un tema del gobierno actual, sino de muchos otros gobiernos, sobredimensionado. Estamos presupuestando mucho más de lo que estamos en capacidad de recaudar, y por eso permanentemente es que acudimos a las reformas tributarias. ¿Qué tiene de irresponsable decir no podemos aumentar el presupuesto durante un tiempo? Y en último lugar, yo sí creo que hay que desbogotanizar Colombia. Yo sí creo que hay que regresar a la fórmula ideológica de la Constitución del 91 para darle autonomía a los departamentos y que cada uno pueda decidir. Pero hay que ser responsables también fiscalmente. La propuesta inicial de regresar a la fórmula en el 46% me parece que es insostenible desde el punto de vista fiscal. También la que aprobó el Senado en el sexto debate en 39%. Ojalá la Cámara, y yo sé que eso es muy difícil para ellos porque representan las regiones del país, bordee esa cifra en el 35%. Pero más allá de la cifra, acá lo importante es las competencias. Acá no puede seguir existiendo una duplicidad de competencias en las acciones que el gobierno nacional y que los gobiernos departamentales y locales desarrollan. Y le pongo 3 ejemplos: las vías terciarias, la conectividad de los colegios y los planes de alimentación de los niños. Eso sigue siendo una labor que se está desarrollando. Entonces, vuelvo y termino con lo que comencé. Los números están sustentados en la evidencia y yo sí creo que así uno pierda elecciones, hay que tener la posibilidad de hacer propuestas que son realistas, porque de lo contrario esto va a ser como una bicicleta estática, independientemente de quién gobierne un país. Perfecto, senador. Representante, el tema, una de las cosas que más preocupa a los empresarios, gremios, etcétera, es el tema del orden público. Incluso a los colombianos de a pie, pues que son los que finalmente enfrentan el problema de las disidencias, la violencia, secuestros, etcétera. ¿Ustedes cómo analizan desde el pacto lo que está ocurriendo con la llamada paz total? ¿Ustedes le ven futuro? Bueno, de nuevo quisiera, discúlpame, Adelante, contestarle
comentar un tema, y es que mira que el aumento del dólar más grande que vimos en los últimos 6 meses fue cuando en el Senado se discutió el Sistema General de Participaciones. Esto realmente asustó a los mercados. A mí Angélica Lozano me mostró, por ejemplo, un mensaje de lo que estaban diciendo en Wall Street, y esto es algo que quizás nosotros no le pusimos tanto cuidado en términos económicos. Yo creo que a los mercados internacionales realmente le preocupa que el dinero de la nación no esté siendo manejado en Hacienda, sino que esté siendo manejado en regalías. ¿Por qué? Por ejemplo, porque se perdieron 12 billones, no en regalías, sino se perdieron 12 billones de las regalías. Entonces hay otros temas, digamos, macroeconómicos que muchas veces no le ponemos la lupa y que realmente se impactan los mercados internacionales. Estoy supremamente de acuerdo. Hay que revisar muy bien el tema de competencias para saber qué va a pasar con el Sistema General de Participaciones. Ahora, con respecto a la paz total, yo creo que las cifras, aunque no parezca, en términos de seguridad pública nacionales, no van tan mal como creemos. Sin embargo, por ejemplo, en la ciudad de Bogotá sí hemos visto cómo la criminalidad aumenta. Por ejemplo, la extorsión es un crimen que afecta principalmente a los empresarios. Y lo que yo veo de la estrategia de seguridad pública en Bogotá es que está sobre todo diseñada para perseguir a los empresarios de la noche. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Pues que la fuerza pública esté en Chapinero, esté en los lugares de rumba, esté persiguiendo este tipo de negocios en vez de estar trabajando de la mano y en los lugares más críticos. Por ejemplo, la fuerza pública debería estar ¿en dónde? En Ciudad Bolívar, en Bosa, en lugares donde en este momento los comerciantes realmente están sufriendo digamos, por las bandas criminales que además la alcaldía pasada negó. Con respecto a la paz total, yo creo que hay gente en ese país que tiene la intención de negociar y hacer la paz, y creo que definitivamente hay grupos armados en este país que ya nos demostraron que no tienen ningún interés, que quieren vivir de las economías ilícitas, que no tienen ningún trasfondo político. Yo no entiendo el ELN, y eso mismo lo decía la defensora del pueblo, yo no entiendo el ELN cómo puede decir que es una guerrilla política y hace un paro armado en lugares supremamente vulnerables que se están, digamos, con una emergencia climática encima. Entonces a mí sí me parece que el gobierno debería replantarse seriamente su política de paz total. Perfecto. Senador Luna, y para cerrar, adelante por favor, este tema de la paz total, ¿cómo lo analiza usted? Pues permítame citar al ministro del Interior del presidente Petro, quien ayer dijo que hagan lo que hagan, va a recibir el próximo gobierno una situación muy crítica en materia de seguridad. Yo sí creo que acá se amarraron las manos y los pies de la fuerza pública y de la policía, y hoy en determinados territorios del país hay unos cócteles explosivos muy complejos. Lo que está pasando en Cauca, lo que está pasando en Arauca y lo que está pasando en Norte Santander no solamente es un tema de organizaciones que en el pasado tenían fines políticos, llámese como el ELN o como los reductos de las FARC. Hoy en día ahí hay una colaboración clarísima entre lo que se denomina el Clan del Golfo y los carteles mexicanos. Y eso pues se ve reflejado no solamente en el aumento de hectáreas de coca, sino adicionalmente en la falta de acción por parte de la fuerza que no le están permitiendo desarrollar sus actividades. Eso está teniendo una consecuencia adicional muy compleja, que es la sociedad civil. Y la sociedad civil, pues por lo que estamos sintiendo, oyendo, viviendo, a quienes hemos ido allá recientemente en esos departamentos, pues no queremos estar inmiscuidos en esta violencia. Pero dicho eso, ojo, la paz no es propiedad de la izquierda, ni es propiedad de la derecha. Es un derecho que tenemos todos los colombianos. Como la seguridad no es propiedad de la derecha o tampoco de la izquierda, es otro derecho que tenemos los colombianos. Y yo sí creo que tenemos derecho de una vez por todas a vivir en paz.
Y eso tiene mucho que ver con el narcotráfico, con el oro ilegal que es extraído, con la madera ilegal que es cortada y con una serie de negocios que se vienen dando porque en determinadas regiones del país no hay Estado. Y el Estado tiene que actuar fundamentalmente para proteger a la sociedad civil. Entonces, yo sí creo que en esto todo Colombia, más allá de sus preferencias, tiene que ponerse de acuerdo en que tenemos que lograr superar esta gran delincuencia. Porque sí, hoy en día nos afectará seguramente económicamente las decisiones de un nuevo gobierno en los Estados Unidos, pero de por vida nos sigue afectando un conflicto interno que no tiene fin, y ese conflicto interno es el que no nos permite verdaderamente crecer. Y termino con esto: la agricultura, en efecto, según las cifras de antes de ayer, creció, pero ¿cómo crecería si en el Bichada, si por supuesto en el Guainía, si en parte del Meta tuviéramos la posibilidad de desarrollarla de manera efectiva y eficiente? No lo podemos hacer porque siguen existiendo unos grupos al margen de la ley que controlan esos sectores. Y eso no es que esté pasando nuevamente después de 30 años. Claro, ha aumentado, pero hace 30 años sigue pasando. Entonces, me parece que es muy importante tener eso presente, porque no se trata de mesías, se trata, vuelvo, insisto, de sentido común. Perfecto. Y ahora sí, para cerrar este panel, les pediría una reflexión, una breve reflexión muy concreta. Si ustedes creen que este gobierno va a entregar un mejor país cuando se da el poder al próximo en 2026, que sean breves, por favor. Adelante, representante. Pues yo creo que como todos los gobiernos hay cosas negativas y cosas positivas. Que vemos hoy que tenemos, digamos, un sector agrícola más fortalecido, que hemos avanzado en una tenencia de tierra más igualitaria. Tenemos retos como el tema de la seguridad, pero creo que esto también nos deja ver a muchos colombianos el camino más claro, digamos el camino que debemos tomar más claramente después de este gobierno, porque muchos decíamos, bueno, ¿qué pasaría en un gobierno de izquierda, por ejemplo, con el ELN o las disidencias de las FARC? Y pues vimos cuál es en este momento pues la intención de paz que estos grupos realmente tienen. Ahora, también sabemos que este gobierno le ha ido muy bien con los temas de control de la deforestación y ambientales. Lo que pasó en la COP creo que es emblemático para nuestro país, para Cali, pues para todo el Valle del Cauca. Se hicieron compromisos, digamos, importantes y sobre todo pudimos como mostrarnos. También el turismo ha crecido de una manera muy interesante, ya superó el carbón y eso es lo que buscamos, pero sin embargo continúan retos, y yo creo que hay un tema que tenemos que preguntarnos como país, y es ¿uno puede manejar una empresa del tamaño del Estado en 4 años? Yo sí creo que nosotros nos tenemos que repensar los periodos, porque lo que nosotros vemos es que hay una falta de continuismo muy grande en los gobiernos. O sea, yo que he sido empresaria, si yo me demoro 1 año conformando un equipo de trabajo para una empresa, ahora conformar un gabinete, si tenemos periodos de 4 años, pues esto hace que las políticas públicas muchas veces queden interrumpidas. Pero pues esto es algo que deberán pensarse en un futuro, y pues definitivamente no para este gobierno, que ha sido muy claro que no quiere la reelección. Perfecto. Adelante, senador. Yo desde el día 1 dije que haría oposición al gobierno del presidente Petro, no daño, que es muy distinto. Oposición, no daño. A mí me interesa que el país lo entreguen mejor y ojalá al gobierno le vaya mejor. Sin embargo, hay unas alertas muy complicadas, y sobre todo las que nuestros antecesores mencionaron hace unos minutos son claves. Yo creo que el presidente debería entrar en un momento de reflexión y entender que tiene cómo mejorar el panorama económico de los próximos 2 años, permitiendo la inversión privada. Y para lograrlo, simplemente hay que disminuirle a la incertidumbre. Si hay certidumbre, tanto jurídica como política, el país puede crecer con muchísima más velocidad. Y yo creo que eso es lo que espera también el hoy presidente, porque a él no le interesa que nos vaya mal, pero sí es muy importante que haya sensatez,
como la que me parece tiene una persona como María del Mar y como muchas otras personas que acompañan ese proyecto político. Si se toman 3 decisiones, creo yo, podríamos lograr por lo menos disminuir las dificultades. Una, respetar la regla fiscal. Me parece que es lo mínimo. Endeudarse más de lo que uno tiene, pues es equivocado. 2, por supuesto, aprobar presupuestos sensatos, no por encima de lo que uno tiene capacidad de recaudar. Y 3, lo digo yo con franqueza, no es conveniente en estos momentos apostarle a una nueva reforma tributaria. Creo que eso sería un tiro en el pie y claramente generaría un vacío muy complicado de superar. Perfecto, senador. Muchas gracias de nuevo, senador David Luna y representante María del Mar Pizarro, por asistir a este evento de Forbes. Muchas gracias y hasta una próxima ocasión. Muchas gracias.